Gracias, Adrián. Bueno, ahora le damos paso a Juan Carlos Malicia, especialista por la empresa Dell y viene a través de Warneck para hablarnos un poco sobre Cyber Recovery. Bueno, Ya te muchas ponemos gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por este espacio. Bueno, ahí Adrián me dio el pie. Él terminó con una palabra que decía resiliencia, ¿no? Y resiliencia justamente es de lo que vamos a hablar hoy, en este ratito. No podemos prevenirnos con una efectividad del 100%, ¿sí? Es cuestión de tiempo, pero algún problema en algún momento vamos a tener. O sea, el impacto va a suceder, ¿eh? De eso tenemos que tener seguridad. El tema es cuándo, ¿no? Entonces, una estrategia completa debe también incorporar los mecanismos para recuperarse, ¿sí? Porque nosotros podemos tener toda la seguridad preventiva que querramos. Ahora, tengan la seguridad, justamente, valga la redundancia, de que si llegamos a ser impactados, bueno, vamos a necesitar algún mecanismo para poder recuperarnos, ¿sí? Y eso es una parte clave. Por eso, desde Dell, nosotros tenemos la visión de que es necesario pensar en una solución de lo que denominamos Cyber Recovery, ¿sí? ¿Cómo me recupero de un ciberataque que logró secuestrar mis datos, destruir mis datos, comprometer mi información vital para el funcionamiento de la empresa, del negocio, de la organización, de lo que sea, del gobierno incluso? Bueno, no sé si con el del medio, ¿no? No estoy logrando avanzar el slide ahí. No. Ahí está. A ver si avanzó varios. No. Bueno, hay distintas visiones, como hablábamos, como presentaba Adrián recién, estadísticas, encuestas. Nosotros tomamos una de una consultora que se llama Datrium, en donde lo que podemos ver aquí, en este slide, es que existe una mucha mayor probabilidad de frecuencia, probabilidad de ocurrencia de un evento de ciberataque que aquellos eventos que solíamos considerar como potenciales problemas para el negocio, ¿sí? Se me autoavanza el slide ahora. O sea, todo lo que tenía que ver con una falla de energía, una falla humana, una falla técnica de alguna manera, es superado en frecuencia por hoy en día lo que son los ciberataques, ¿sí? Es por eso que aún nosotros teniendo ya herramientas y estrategias implementadas para lo que es el disaster recovery, bueno, con mucha más, todavía más tenemos que poner fuerza en tener una estrategia de cyber recovery, porque es seguramente lo que más frecuentemente nos va a pasar o más probablemente nos va a pasar a continuación, ¿sí? Vamos a ver si ahora vamos mejor. Bueno, los ciberataques son cada vez más sofisticados. Esto implica que también vienen por nuestros respaldos, ¿sí? Esta es una parte clave. Mucha gente puede decir, bueno, ok, pero yo tengo backups de mi información, tengo copias de seguridad, ¿sí? Hago de mi data vital, de mi data importante, hago copias de seguridad y las guardo. El problema es que esto obviamente los atacantes lo conocen, ¿sí? Entonces, justamente para poder monetizar este negocio, ellos saben que lo que tienen que sacar de línea también, además de nuestra información productiva, es nuestra información de copia de seguridad, nuestros backups. Entonces, todo lo que tenga que ver con la infraestructura de respaldo que tenemos en nuestra organización, también va a ser un objetivo de ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que todo componente, como el servidor de catálogo, los clientes, los gestores de medios, incluso las claves de administrador, van a estar
buscando ser vulneradas por el ciberatacante, ¿sí? Para intentar complicarnos la vida, para complicar justamente del que estamos hablando, ¿sí? Prácticamente 7 de cada 10 encuestados ejecutivos de Haití, responsables de Haití, de las organizaciones, no tiene confianza en que su compañía hoy en día pueda recuperarse de un ataque destructivo, ¿sí? Es por eso que hace falta tener una estrategia, como decíamos nosotros, no podemos quedarnos de brazos cruzados, necesitamos tener una estrategia de resiliencia. Muchos toman el modelo del NIST, que es un instituto americano que fija estándares de seguridad, que define 5 pilares, en donde los primeros tienen que ver con, bueno, prevenir, proteger, detectar, etcétera, pero el último tiene que ver con recuperar. Y en ese punto es en el que entra la solución de Cyber Recovery, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología y procesos destinados a poder recuperar mi información crítica está en ese último punto. Nuestra estrategia de resiliencia debe necesariamente incorporar tecnología y procesos para poder lograr y garantizar esa recuperación, ¿sí? Nosotros decimos que para que una estrategia de Cyber Recovery sea efectiva y justamente cumpla su trabajo de devolvernos nuestra data crítica, debe cumplir con estas 3 premisas fundamentales. Las 3 hacen falta para lograr la efectividad de esta estrategia. La primera es el aislamiento. Mis copias de seguridad ya no pueden permanecer en la red productiva, ya no pueden estar al alcance del atacante, del malware que logró pasar hacia adentro de mi organización. Necesito que estén en otro lugar que sea invisible para él, ¿sí? Luego necesito aplicar el concepto de inmutabilidad, ¿sí? Inmutabilidad es esa copia que voy a poner en otro lugar, además debe ser una copia inviolable, que no se pueda expirar, que no se pueda modificar, que no se pueda destruir de ninguna manera. Hay tecnología que permite hacer esto, ¿sí? Habrán sentido, hay mucha tecnología implementada en hardware en general que tiene que ver con ponerle una llave, ponerle una marca a los juegos de información, ¿sí? Bueno, eso es la inmutabilidad. Y lo tercero es la inteligencia. ¿Con qué tiene que ver la inteligencia? Y bueno, tiene que ver con saber si esa copia aislada e inmutable que tengo guardada es una copia segura, es una copia válida de mis datos, es una copia libre de virus, es una copia libre de amenazas, ¿sí? Bueno, ahora que sabemos cuáles son los requerimientos para una estrategia efectiva de recuperación, hoy la tecnología no está conmigo, ahí está. Vamos a ver cómo nosotros vemos que puede lograrse este objetivo. ¿Está sin pila? ¿Me avanzás el slide? Perdón, uno para atrás. Uno para atrás. No anda más el... Tengo un slide animado acá, así que si no me anda esto, vamos a estar en problema. Bueno, les decía yo entonces que podemos hacer cosas a nivel proactivo para detectar, ¿sí? Pero nos vamos a concentrar ahora en cómo implementar lo que tiene que ver con hacer esas copias de seguridad, aislarlas y poder validarlas y poder incluso tener un proceso que luego me permita recuperar la información crítica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos nosotros que puede implementarse una estrategia de este tipo? Bueno, nosotros vamos a tener siempre el contexto del data center, donde vamos a tener nuestros sistemas productivos con la data, ¿sí?, de todos los días, de los usuarios, incluso la data, el conjunto total de datos y esa porción verdecita de datos que son los datos vitales
Bueno, de todo ese conjunto de datos tenemos respaldo, tenemos backup, ¿sí? Pero ese backup es el backup primario, es el backup que está orientado a reponerme de todos los otros supuestos de problemas que teníamos hasta ahora. Un borrado accidental, un proceso que corrió mal, un server que se rompió, un disco que se borró, ¿sí? Para eso es el backup primario, es el que me permite recuperar mi data bajo aquellos supuestos de desastre que veníamos manejando hasta ahora. Pero como vimos, ese backup de un incidente de ciberataque, ¿sí? Entonces, lo que vamos a introducir ahora es el concepto de una bóveda para hacer cyber recovery, ¿sí? Lo que denominamos un cyber recovery vault. Y lo que vamos a hacer es manejar un vínculo administrado en donde ese vínculo no está conectado todo el tiempo. A ese vínculo le denominamos en inglés air gap o colchón de aire, ¿sí? Por el cual lo que vamos a lograr es la sincronización del último backup hacia ese lugar, hacia esa bóveda, pero solo de aquella data crítica. Y luego ese vínculo lo vamos a cortar, ¿sí? Es decir, el Cyber Recovery Vault maneja un software que abre esa comunicación desde allí adentro, no desde aquí, ¿sí? Esa comunicación solo se puede abrir desde el otro lugar, desde el Vault. Permite la sincronización y se vuelve a cerrar. Ahí ya cumplí con el primer objetivo. Tengo una copia aislada de mis datos críticos, fuera del alcance de cualquier atacante que logre penetrar mi red. Ese es un ambiente completamente aislado de la red. Lo que voy a hacer a continuación es ponerle lock a esas copias. ¿Sí? ¿Para qué? Para asegurar que nadie las puede tocar. Ni siquiera personal de la empresa que está afectada a la administración de ese Vault. Por eso decimos que esta tecnología es de Zero Trust. ¿Por qué? Porque no confiamos en nadie, ni siquiera en nosotros mismos, ¿sí? Ese lock refuerza una fecha de expiración de esa copia de seguridad que es inviolable. No se puede hacer nada hasta que llegue esa fecha. Y todos los mecanismos de reloj, por supuesto, están segurizados y no son manipulables, ¿no? A continuación, lo que va a suceder es que va a haber un mecanismo para analizar esa copia de seguridad y ver qué tiene adentro, ver si es una copia sana, si es una copia libre de amenazas de mis datos vitales. Y si esa copia es efectivamente libre de amenazas, le voy a poner una marca de copia buena, ¿sí? Va a pasar el tiempo, esto va a pasar todos los días, y ese mecanismo de analítica que incorpora tecnología de machine learning y inteligencia artificial, va a ir alimentando y entrenando un algoritmo que va a ir juntando información estadística sobre nuestros propios datos. Él va a saber cómo se ven nuestros datos cuando se ven bien, cuando están... Solamente va a estar intentando identificar patrones conocidos de amenazas, sino que también va a poder detectar a lo largo del tiempo anomalías en el comportamiento de esos datos. Por ejemplo, si determinado file server venía ocupando 50 gigas o 50 teras y de repente veo que tengo la mitad de los datos, bueno, es un comportamiento extraño, ¿sí? No venía sucediendo esto y de repente sucedió. O data que no estaba encriptada que pasa a estar encriptada. Raro, ¿sí? Bueno, entonces todas esas cosas se monitorean y se reportan. En el caso de que yo sea atacado, haga backup de lo que fue atacado
y ese backup sea sincronizado a la bóveda, la próxima vez que corre la analítica, esa anomalía se va a detectar. Y lo que ocurre ahí es que el proceso me va a poder guiar en recuperar, en identificar cuál es la última copia, la copia más actual de mi data crítica que no tiene esa amenaza, que no está impactada por ese malware, ¿sí? Y ahí voy a poder recuperar los datos en el contexto del Vault o abriendo los canales de comunicación necesarios hacia el ambiente productivo, ¿sí? Todo esto está simplificado, en el medio hay firewall, hay medidas de seguridad para justamente poder aislar ese perímetro del Cyber Recovery Vault. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que va a pasar. La analítica se basa en un mecanismo, como yo les conté, que repetitivamente va juntando información estadística, va alimentando una base de datos de inteligencia artificial y va elevando cada vez más la confianza en la detección de anomalías, ¿sí? Lo que va a suceder cuando se detecta algo es que se va a notificar, ¿sí? Se va a hacer una lista, digamos, toda la parte forense, detectar qué fue lo que pasó, cuándo pasó, dónde pasó, de qué usuario es la información afectada, ¿sí? Cuáles son los ejecutables afectados y, sobre todo, lo que dice allá abajo, cuál es la última copia buena de esos datos que yo tengo protegidas ahí en la bóveda, ¿sí? Para poder justamente identificarlos y recuperarlos. Esto tiene toda una consola para ser administrado y operado. Y bueno, ya para resumir, es el mensaje que nosotros tenemos. A nosotros nos parece que todo el mundo necesita una estrategia de recuperación. Nosotros hemos diseñado esto en el año 2015, ¿sí? Venimos teniendo diversos progresos, certificaciones en el mundo que homologan este sistema, y también hay analistas de la industria como Gartner, por ejemplo, que una de las 2 soluciones que recomienda para justamente tener ciberresiliencia con recovery es la de Dell, en este caso, ¿sí? Así que bueno, quería pasarles este mensaje porque no es suficiente con prevenir. También tenemos que saber qué vamos a hacer cuando seamos impactados, ¿no? Bueno, esta es una manera de resolver el problema que nos garantiza justamente no tener pérdida de información, ¿sí? Así que bueno, ese fue mi último slide. Les agradezco la atención, espero que les haya servido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos.